Siendo súper puntuales. Este evento, este primer networking del año 2022, sean todos oficialmente bienvenidos, candidatos, consultores, headhunters. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Es una actividad que realiza LHH siempre buscando conectar a nuestros candidatos con las mejores oportunidades del mercado. Para esta primera actividad quisimos invitar a los principales headhunters del país, quienes son nuestros aliados permanentes en la transición de carrera de los candidatos, aliados que siempre están dispuestos y siempre responden a nuestro llamado de una manera asertiva. Este networking tendrá dos momentos importantes. El primero será de 2 a 3 con un panel de expertos y el segundo será de 3 a 5 de la tarde con el speed, donde los candidatos tendrán la oportunidad de presentarse con los diferentes headhunters. El panel tendrá un tema también muy interesante para todos, como es las tendencias de empleabilidad para el 2022. Y trataremos tópicos tan importantes como los sectores de mayor movilidad, cómo están los salarios y qué están ofreciendo las compañías en los diferentes sectores, sobre todo después de la época de pandemia. Y no menos importante, hablaremos del tema de elecciones. Este año tenemos elecciones y queremos ver también cómo afecta esto de pronto el tema de contratación de profesionales. Para el desarrollo de la temática de esta primera parte del panel, tendremos 3 invitados también importantes, como son Ana María Landucci, directora para Colombia de Ackerman International. Tendremos a Eliana López, Executive Manager de Michael Page para Colombia. Y tendremos a Andrés Felipe Alvarado, Executive Director para Colombia de Spring Professional. Ellos estarán acompañados por Héctor Torres, quien es nuestro Country Manager de LHH. Así que sean todos bienvenidos. Les cedo la palabra a Héctor, Ana María, Eliana y Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias, Mildred. Bienvenidos todos a este espacio de valor para todos los candidatos del LHH. Tenemos en este momento 102 personas en sala, cosa que me agrada mucho. Y esperamos también contar con sus aportes, con sus preguntas, con sus comentarios a través del chat a medida que vayamos avanzando en la conversación con Ana María, Eliana y Andrés. Y para empezar, quisiera hacer una pregunta a nuestros 3 panelistas. Ya estamos terminando el segundo mes del año, ya estamos empezando a ver o a predecir cómo va a ser el año 2022 en materia de contratación, en materia de ubicación de personas en el mercado laboral. Entonces, quisiera preguntarles cómo lo recibe el año 2022 de cara a esta situación laboral que estamos viendo en este año en el país, en un año tan particular como este que está comenzando. Ana María, ¿cómo te recibe el 2022? Bueno, Héctor y equipo del LHH, muchas gracias, y a todos los participantes, gracias por estar acá. Pues te diría que esto nos recibe espectacular el 2022, ¿no? Yo soy una persona optimista, pero el 2022 arrancó con toda fuerza, y te diría que eso no viene desde enero del 2022, sino del último trimestre del 2021. Venimos con mucho trabajo, hay muchas oportunidades en el mercado, la verdad. Yo creo que mis colegas también están llenos de trabajo, lo cual nos alegra mucho. Nosotros somos un buen termómetro de la economía. Entonces te diría que arrancamos a buen ritmo. Yo les contaba hace un rato y le cuento a la audiencia, yo cambié de empleador hace 3 semanas y yo dije, bueno, ¿yo qué me voy a poner a hacer estas primeras 3 semanas? Y he trabajado más que en mucho tiempo porque tenemos mucho trabajo. Creo que todos los sectores arrancaron con todas. Te diría eso. Muy positivo, la verdad. Esas son muy buenas noticias, Ana María. Muchas gracias. ¿Cómo ha visto el inicio de año Michael Page, Eliana? Igual, bueno, primero buenas tardes a todos. Un gusto compartir este escenario. Alineadísima con Ana, yo
pensaba que este auge de finales de 2021 era que la gente no quería que el año pospandémico se acabara, que estos buenos momentos pues como que no perdieran su impulso y no lo han perdido. Estamos en un enero, en un febrero con un crecimiento impresionante. Nosotros hemos vinculado mucho headcount a nuestra compañía para cumplir con la demanda que nos está pidiendo el mercado a todo nivel. Nosotros aquí vemos el dinamismo no solo en gerencias medias, que es lo que podría esperarse, sino en gerencias altas, números 1 de compañía, miembros de junta directiva, mucho dinamismo en todos los cargos, pero sí repuntando unos sectores más que otros. Tecnología se lleva la delantera con toda la solicitud de cargos de todo tipo de áreas de práctica, la industria de salud, todo lo que es healthcare y life science, shared service centers. Entonces, pues si bien hay un movimiento interesante del mercado, resaltaría estos tres como los principales dinamizadores de la industria. Muchas gracias, Eliana. Andrés, parece que tenemos muchos motivos para estar optimistas frente al 2022. Desde Spring Professional, ¿cómo ves tú este inicio de año? Gracias, Héctor, y de acuerdo, y bueno, buenas tardes a todos. Efectivamente, como comentó Ana y como comentó Eliana, empezamos el año con, yo creo que cifras récord. Como decía Ana, somos termómetro de la economía y este inicio de año, de verdad que esto está disparado. El equipo, digamos, en términos del negocio, nosotros facturación, contratos saliendo, contratación, es impresionante lo que estamos viendo. Estamos viendo cifras récord, te lo pongo así, Héctor. Y algo importante a resaltar es que esto viene jalonado por la reactivación económica que tiene el país. Cerramos un año con un crecimiento por encima del 10 y están todos los sectores que fueron más, digamos, afectados por la pandemia, volviendo a esa normalidad. Entonces, yo creo que es un poco volver a esa normalidad que tuvimos, lo que está jalonando todo esto que estamos viviendo. Muchas gracias, Andrés. Parece que hay coincidencia entre nuestros panelistas en el sentido de que tenemos muchas razones para ser optimistas frente a frente a las perspectivas del mercado laboral. Y ya entrando un poquito más en detalle, quisiera preguntarle a Ana María, ahora que los expertos en salud pública están anunciando el fin de este cuarto pico para la primera semana de marzo y que ya las organizaciones se han acostumbrado a vivir en esta nueva economía diferente, híbrida, con todas las características y con todos los aprendizajes que nos trajo la pandemia. ¿Cuál ves tú, Ana María, o cuáles ves tú como los sectores que van a estar apoyando mucho más esta reactivación? ¿Cuáles son los sectores donde hay más fortaleza? ¿Y cuáles son aquellos que tú percibes desde tu perspectiva y desde tu experiencia como los que se han quedado rezagados? Bueno, pues mira, Eliana tal vez ya mencionó tecnología. Tecnología son el sector que más ha repuntado, yo diría que desde el año pasado. Hay todo el tema de inteligencia artificial, blockchain, la nube, la analítica de datos es un tema que no para, la verdad. Hay poco talento, o sea que si en este panel o en este grupo hay gente de tecnología con esas experticias, sería un buen momento para ponerse en el mercado. Sin duda el segundo sector más jalonador es financiero. Ahí todos los neobanks o las criptomonedas, pues ese es un tema que llegó para quedarse y está creciendo. Vemos mucha inversión alrededor del tema de las fintech y demás. Y consumo no va a parar. Consumo, si bien en la pandemia lo que fue alimentos y cuidado personal, pues jalonó la economía en ese momento, pues yo creo que ellos van a seguir teniendo una buena tendencia, no tan alta como otros años, pero hay una buena tendencia. Importante, el sector de entretenimiento y viajes se va a fortalecer, no tan rápido como seguramente ellos esperan, y si saben, pues la semana pasada arrancó la nueva aerolínea de bajo costo, Ultraer, lo cual trae muchos puestos de trabajo, realmente es una apuesta colombo-mexicana, entonces ahí hay una oportunidad importante. El sector de entretenimiento ha empezado como a fortalecerse, hotelería y demás, pero pues todo dependerá, como dices tú, de lo que decrete el gobierno en cuanto a la pandemia. Hoy hay una nueva noticia, es que el tapabocas ya se va a quitar por lo menos de los grandes, donde hay grandes concentraciones de personas, por lo menos Medellín ya lo quitó.
y parece que la alcaldesa López también lo decretó en Bogotá. Entonces creo que hay buenas perspectivas para también el sector de entretenimiento, pero nunca será como antes de la pandemia. Donde yo veo problemas, sigo viendo el sector de educación, sobre todo universitario, un poco rezagado. Hay las universidades pues haciendo distintas estrategias para atraer estudiantes, porque no solo el tema económico es importante, sino también tenemos que repensar nuevamente el modelo de educación, porque pues 5 años sentado, estos sardinos no tienen la paciencia para aguantarse esos 5 años. Entonces veo la academia también haciendo grandes esfuerzos, pero también los veo supremamente golpeados. Yo te diría que en general, resumiendo, todos los sectores de la economía reactivándose más unos que otros, pero en general hay un buen momento para la economía. No, sin duda, no en vano, como dice Andrés, el año pasado pues Colombia creció al 10% en el tema de negocios. Entonces, pues creo que si bien tenemos de cara a las elecciones, tenemos ahí digamos que un issue, pues yo veo un año muy optimista para todos los sectores. Gracias, Ana. Pues tú nos mencionas los sectores que tienen las mayores fortalezas y los que les ves el mayor riesgo en términos de empleo. ¿Cómo ves tú la movilidad entre sectores? Que es una pregunta que nos ha aparecido en el chat. Personas de tecnología del área del sector de hidrocarburos, por ejemplo, ¿qué tanta movilidad o qué tantas posibilidades tendrían en tecnología de otros sectores? Pues yo te diría que hoy estamos viendo un movimiento entre sectores importante. Yo cuando arranqué pues en este oficio, que no les voy a decir ni cuándo fue, pues para que no me hagan tantas cuentas, pero yo me acuerdo que eso, pensar en uno cambiar de sector, eso pues era impensable realmente. Pero hoy en día, más allá del saber y la experiencia, acuérdate que han llegado pues nuevas digamos, tendencias, que es el tema de todo el tema de perfiles de éxito, de liderazgo. Les pongo un ejemplo. Hace poquito desarrollé la búsqueda de un presidente para una compañía de un sector muy particular, y una de las preguntas que yo les hacía a la junta directiva era si tenía que venir de esa industria. Primero, no es que queremos es que no venga de esa industria. Queremos que venga con una mirada fresca, finalmente que venga a aportar, que piense fuera de la caja, que nos invite a pensar fuera de la caja y no más de lo mismo. Entonces te podría decir que hay un momento muy halagüeño para que haya movilidad entre sectores. Qué interesante, Ana, y eso pues me trae a la memoria un ejemplo muy reciente de nuestra propia industria de consultoría, y es que la nueva presidenta de LHH no viene del sector de consultoría, viene del sector de moda masculina. Entonces, mira, pues creo que eso ilustra de una manera muy interesante lo que tú nos acabas de mencionar. De hecho, la presidenta de Conferri, si te pones a pensar, no venía del mundo de consultoría, sino viene de tecnología. Es cierto, es cierto. Qué bueno. Bueno, pasemos a un tema que es del mayor interés de parte de los candidatos, que es el tema de la compensación. Acabamos de terminar un año con una de las inflaciones más altas de la historia reciente del país, 5.62%. El gobierno nacional decretó un aumento del salario mínimo de 10.07%. Eliana, ¿cómo ves tú la situación salarial en términos de incrementos en el año 2022? Estos aumentos del salario mínimo, esta inflación relativamente alta, ¿ha tenido impacto en la compensación de los candidatos que se están ubicando en este momento? Pues recordemos que los salarios fue lo que estuvo directamente impactado en el año de pandemia, que tantas medidas se tuvieron que tomar al respecto en las compañías para conservar las plazas, para conservar la mayor cantidad de gente y para que las empresas siguieran operando. Recordemos que hubo licencias no remuneradas, reducciones salariales, así que si tenemos ese punto de partida, pues sí, evidentemente estamos viendo reflejados unos incrementos interesantes en el 2021 y ahorita en el 2022. ¿Qué pasa? El golpe sí fue alto, o sea, una inflación de estos niveles, un incremento del mínimo integral del 10%, hace que impacten mucho los presupuestos, y yo cuando hablo con mis candidatos de compensación y beneficios, pues no, es un impacto directo a la operación, que ¿qué hace? No es, y para nuestra audiencia,
pues que no se asusten con esto es más que todo para los incrementos y para los presupuestos de las compañías. Sigue habiendo una dinámica en el mercado en el que no hubo reducciones salariales considerables, al contrario, vemos incrementos mayores en algunas industrias, pero para los presupuestos de las compañías sí fue alto el impacto para determinar cuánto se iba a incrementar a su población, a sus empleados actuales versus estos números. Entonces, ¿qué me he encontrado? Pues unas industrias en las que no se pudo subir. En algunas se subió el IPC, en otras IPC más 3 puntos, más 4 puntos, pues como las más generosas, pero son incrementos conservadores, pues porque el impacto en la inflación fue alto. Y está llevando también como a que las estrategias de compensación y beneficios estén jalonadas por otras partes, hablar de temas salariales, hablar de temas de flexibilidad. Hoy leía un post que decía flexibilidad es el nuevo salario y es así. Entonces ya la flexibilidad o las condiciones laborales y los beneficios son lo que más le pesa a un candidato para dejar un cargo o aceptar uno nuevo, temas como la presencialidad. Entonces el salario que no le asuste a nuestra audiencia que sigue manejándose dentro de los márgenes que veníamos viendo prepandemia. Muchas gracias, Eliana. Hay un tema con respecto a los salarios que siempre ha sido de la preocupación de las empresas y es el incremento salarial o el costo laboral de las personas cuyas competencias son escasas en el mercado, que normalmente generan una escalada hacia arriba. Eso se percibe en lo que se ha visto hasta ahora en 2022, ciertas profesiones, ciertas competencias, ciertos oficios que tienen un tratamiento salarial diferencial con respecto a la generalidad del mercado. Sí, total, pues vuelve y sale tecnología que yo creo que nos quita el aliento a todos los que estamos en este mundo de reclutamiento y porque vemos cosas que no estamos acostumbrados. O sea, nosotros, yo también llevo ya un tiempo en este oficio y pues la experiencia pesa, las canas las pagan, pero pues en Haití cuando tú ves desarrolladores de 5 años de experiencia ganándose 15 millones de pesos porque manejan unos lenguajes súper exóticos y escasos, pues son cosas que todavía nos quita del aliento y que yo misma me cuestiono hasta dónde va a llegar esa burbuja en ciertos cargos que están muy disparados en términos salariales. Es todo por oferta y demanda, dada la escasez de talento, pues las empresas en su necesidad de atraerlos se ven impulsados a incrementar mucho los salarios de algunos cargos, pero yo me atrevería a decir que solo es ahí, solo es en tecnología donde vemos una disparada muy sorpresiva para lo que son los candidatos. Y otro tema que surge con respecto a la remuneración, Eliana, tú nos mencionabas el salario emocional o el salario no monetario, digamos, como un componente muy importante. Pero ahora con esta guerra por el talento y la necesidad de las organizaciones de fidelizar a su talento, ¿ustedes han percibido un incremento en las modalidades salariales de retención a largo plazo? Retención es una palabra que a mí no me gusta, pero pues que es la común en el mercado. Cosas como stock options, como participación de utilidades, como equity, ¿eso ha adquirido mayor relevancia en estas épocas? Sí, para empresas que están llegando al país, esa es la mejor forma de atraerlos cuando no tienen tanta trayectoria. Todos estos startups, fintech, proptech, insuratech, todas las que terminen en tech, tienen este esquema de compensación que les dan un plan de equity y planes de compensación a largo plazo. Esto también es común mucho en pharma, pero ahora en las poblaciones más jóvenes, ese largo plazo es tan a corto plazo al que nosotros estábamos acostumbrados que ellos, por más de que tú les ofrezcas, no sé si puedo mencionar aquí compañías, pero hay una empresa súper reconocida que tiene un plan de compensación a largo plazo súper atractivo y ellos nos llamaron a nosotros diciéndonos que estamos haciendo mal, que también sufrimos de altísima rotación. O sea, los médicos también se enferman. Una empresa que se vería como el mejor lugar para trabajar, que todo el mundo quiere trabajar ahí y están sufriendo de rotación. ¿Por qué? Pues porque estas mismas poblaciones, por más de que les pongan un long-term bonus, piensan en otras cosas. Piensan en cómo satisfacer sus necesidades más a corto plazo y con tanta oferta pues pasa otro tren por delante y se van hasta en estas empresas que son tan apetecidas para muchos candidatos. Entonces, sí lo hay, pero pues hay otras variables que pesan más ahora para temas de retención. Muchas gracias, Eliana. Muy clara
la explicación. Cambiando de tema, Felipe, estamos empezando un año electoral. Y este año electoral, como suele ser cada 4 años, trae preocupaciones, trae incertidumbre, muchas compañías frenan sus decisiones de inversión, algunos dicen que la inversión extranjera se para también o se disminuye significativamente, con el impacto, por supuesto, en la disminución de contrataciones. ¿Eso es un paradigma o es una realidad? ¿Qué podemos esperar en este año electoral con respecto al impacto de la incertidumbre en la contratación de personas? Perfecto, Héctor. No, totalmente. Ahí te cuento, y yo creo que hay como dos escenarios, ¿no? Empecemos por el escenario positivo, que es el que me gusta más. Todo lo que está pasando ahorita, y esto nos va a llevar hasta la mitad del año. El escenario positivo, el país se está recuperando y sigue creciendo a tasas elevadas. Las compañías están aprovechando ese buen momentum y en distintos sectores, como comentó Ana, están requiriendo y están creciendo las necesidades de talento, ¿no? También se está, digamos, volviendo a reactivar esa necesidad de las empresas, que muchas tuvieron que ajustarse. Entonces, ¿qué pasaba? El financiero le cargaban administrativo, operaciones, ventas. Ahora vuelven a reclutar ese equipo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que están viendo las organizaciones? Es que la gente se va a quemar. Si seguían con esa sobrecarga, la gente se va a quemar. Y en realidad esa es la nueva pandemia. Entonces, por eso es que las compañías están volviendo a armar esos equipos prepandemia, ¿no? Entonces, ese escenario positivo yo creo que es muy jalonado por la reactivación económica. Efectivamente, habrá unos sectores que sí, ya de por sí están frenados. Sector público, ley de garantías. Eso de aquí hasta que tengamos las elecciones va a estar completamente frenado las contrataciones, a menos que sean contrataciones orgánicas. Y bueno, obviamente inversión se está viendo, Héctor, ¿sí? Y le digo a todos los participantes acá, lo que estamos viendo es llegada de compañías. Ciertos sectores están creciendo más que otros. De por sí te comento, este inicio de año estamos recibiendo 4 empresas que están empezando sus operaciones, mucho por el sector de servicios, y están creciendo, están buscando desde la primera cabeza y de ahí para abajo. Mucho del sector tecnológico, eso sí, como comentaba también Eliana y Ana, todo lo que nos piden es masivo. Entonces, en ese sentido, esos cargos, idiomas, de todo, están pidiéndolo bastante. Industria recuperándose, el consumo recuperándose, todas las, digamos, distintas áreas de la industria y del país se están reactivando. Entonces, aprovechemos este buen momento que tenemos previo a elecciones. Inversión igual se está dando, llegada de empresas, y pues estamos justo viendo una de las inversiones más grandes que ha tenido este país, ¿sí? El tema del OPA, creo que lo estamos viendo todos los días, qué está pasando. Entonces, si estamos hablando de inversión, se está dando. Y otra buena noticia en contexto, esto pasa en todos los países. Justo estuve hablando esta semana con mis compañeros de México y de Chile, como viendo qué pasó, ¿sí? Se generaron las mismas incertidumbres. Próximos a las elecciones, de pronto las compañías son más cautelosas, ¿sí? Pero también existe el extremo. Conozco de por sí, he visto las compañías que me han dicho, Andrés, ya tenemos un plan, no quiero politizar este tema, pero si gana tal personaje, apague y vámonos. Existe, pero estarán contadas, ¿sí? De igual forma, lo que me comentaban ellos es Chile y México, que de pronto pueden ser experiencias muy similares. Lo que pasó fue, siguieron, las contrataciones se dieron, y a medida que empezó esta nueva persona a tomar decisiones, ya es que las empresas tomaron decisiones de parar, frenar, seguir, continuar. Entonces, eso es lo que estamos previendo y lo que estamos viendo, y simplemente aprovechemos el buen momento en el que estamos. Yo creo que esa es la parte donde tenemos que enfocarnos mucho más. Muchas gracias, Andrés. Muy claro el comentario. Quisiera regresar a Ana y continuar hablando un poco sobre esta movilidad intersectores para los candidatos que tienen un set de competencias desarrollado en un sector industrial o en un sector de la economía que pasan o que tienen interés en cambiar de sector. Tú nos decías hace un rato que eso se está dando,
pero ¿qué están haciendo ustedes en el negocio de la selección, los headhunters, para promover a los candidatos que vienen de un sector y presentarlos en otro sector diferente? Mira, Héctor, esa es una pregunta, una tricky question, como llaman, pero yo quisiera decirte que ahí está la labor del consultor. Cuando tú eres juicioso como consultor, pues tú sales a hacer la tarea que el cliente te ha encomendado. Pero tú eres quien le tienes que poner de cara a su expectativa qué podría encontrar distinto en el sector y no más de lo mismo. Con eso no estoy diciendo que si yo voy a buscar gente en consumo masivo y el cliente quiere consumo masivo, pues no vaya a mirar gente de consumo masivo. Pero yo tengo, por lo menos en mi experiencia, en mi práctica personal, creo que es importante también hacerle ver al cliente que se puede pensar fuera de la caja. No todo el mundo lo hace, hay unos más, digamos, ortodoxos que otros, pero si tú vas a llevar, me explico, la lista corta son 4 candidatos, pues lleva 3 del sector y de golpe uno que no sea tan del sector, pero que podría tener el set de competencias, como lo llamas tú, que finalmente el cliente podría estar necesitando. No siempre le funciona a uno, a veces el cliente dice, uy, pero esto se la fumaron verde realmente, pero también es que entonces el cliente no está abierto para traer gente de otro sector y finalmente lo que va a buscar es más gente de lo mismo, ¿sí? Pero yo creo que la labor es en las áreas de talento, que aquí puede haber gente de talento, las áreas de consultoría, los que hacemos búsqueda y selección, podemos hacer una tarea distinta y dejarle ver al cliente interno o externo qué tipo de talento uno podría acceder en el mercado, porque en Colombia hay gente muy buena, la verdad. Colombia hay muy buen talento. Cuando salimos a hacer esas búsquedas que son interoficinas, estas compañías como nosotros que somos multinacionales, a los colombianos les va muy bien realmente en esas convocatorias interoficinas. Entonces yo creo que sí se puede, no va a pasar de la noche a la mañana, créeme, no va a ser un tema que va a decir, uy, es que este año cambiamos de sector a todo el mundo, no, pero podría haber un buen camino para eso. Además el cliente, hoy en día hay mucha más flexibilidad en el mercado. Yo creo que también la pandemia trajo cosas muy tenaces, pero trajo cosas muy buenas. Y entre esas la flexibilidad, ¿sí? Entonces, de golpe, si yo traigo a alguien de un sector distinto, que más o menos tiene canales, que el modelo de negocio es muy similar, ¿por qué no pensarlo? Esa sería pues como desde mi autoría personal, la verdad. Me parece una buena práctica eso. Sí, es una muy buena práctica y creo que pues tiene la tendencia a volverse cada vez más fuerte, sobre todo en estas épocas donde estamos viendo también una tendencia muy generalizada a que cierto tipo de empleos desaparezcan de las empresas, a que se creen empleos nuevos, a que se transformen otros que no tienen hoy en día nada que ver con lo que era tradicionalmente la descripción de cargo de ese tipo de empleos. ¿Cuáles son las áreas en las que tú estás viendo que hay mayor impacto de esta tendencia? Eliminación, generación, transformación del empleo. Pues mira, yo creo que el tema donde haya sustitución tecnológica por la mano de obra humana, pues realmente hay un cambio importante de rol. Pero ¿qué estamos viendo? Otra vez, qué pena ser tan repetitivos, creo que todos hemos sido repetitivos en eso, pero en el mundo donde hay tecnología asociada, y hoy todos los sectores tienen la tecnología asociada, pues realmente lo que vemos más es una transformación de esos cargos que típicamente salíamos a buscar. Te doy un ejemplo, el área, digamos, de delivery o de courier, pues si tú dirás, bueno, transporte, pero transporte tiene toda una tecnología y un tema de rastreo importante donde la tecnología se volvió un habilitador del negocio. Entonces yo creo que aquellas posiciones donde la tecnología sean habilitadores de negocio sí están sufriendo una transformación importante. ¿Dónde vemos, digamos, que se han cambiado mucho los roles? Otra vez en el sector comercio. Acuérdense que el e-commerce llegó para quedarse. Hay muchas compañías cerrando el retail físico, yéndose a los temas de marketplace. Muchas compañías. No se imaginarían cuántas. En Estados Unidos ya estamos viendo los casos, pues no sé, de Crocs y gente que ha ido cerrando pues sus tiendas físicas. Restaurantes, hoteles e industria ha cambiado un poquito la concepción de algunos cargos, pero yo digo que el gran común denominador aquí, Héctor, si me permites, es la transformación tecnológica o la sustitución tecnológica. Es que tiene que haber una destreza tecnológica para los que nos sentemos en cualquier cargo hoy en día. Yo digo que ya hablar de transformación digital, eso ya da pena.
La verdad, lo digital llegó para quedarse y ya es una capacidad que tú desarrollaste o ya no desarrollaste. Ya hablar de transformación digital pues yo creo que eso ya es obsoleto. Pero te diría que básicamente donde haya sustitución tecnológica, ahí hay un cambio importante en ese rol. Ok. Aunque intuyo tu respuesta, y esta puede parecer una pregunta obvia, en ese contexto, ¿cuáles crees tú que son las habilidades más importantes que debería tener un candidato hoy en día para ser exitoso en este proceso de búsqueda, ya sea en el mismo sector o en un sector distinto de la economía? Pues mira, yo no sé por qué nosotros hablamos de las habilidades blandas. Yo no sé en qué momento se le dio ese nombre, pero todo lo que tenga que ver con liderazgo, con orientación a personas, con liderar desde el natural carisma, cómo logro yo conectar el propósito de la gente con el propósito de la organización, esas no son competencias técnicas. Esas son competencias que tienen que ver con personas y con gestionarse a uno mismo. Esas son las distintivas que hoy estamos buscando, por lo menos nosotros que hacemos solo roles de alta gerencia. Yo no hago sino alta gerencia, la verdad, yo no hago gerencia media. Nosotros no hacemos gerencia media. Pero un presidente puede traer todos los pergaminos que tú te puedas imaginar, todos los estudios, todos los idiomas, toda la experiencia, pero si en su ejercicio de liderazgo no tiene impacto de influencia, no le va a ir bien, porque eso es lo que estamos buscando hoy en día. Entonces se ha vuelto mucho más complejo nuestro oficio, porque como te dije hace unos años, cuando yo llegaba a tomar una búsqueda era muy fácil. 10 años de experiencia en consumo masivo, que sea ingeniero industrial, que haya tenido esta o aquella experiencia. Pero no le dedicábamos tanto tiempo a los soft skills, que como te digo, no deberían ni llamarse soft skills porque son difíciles de desarrollar y por ende son escasos en el mercado. Te diría que el tema es liderazgo. Soft is the new hard, leía yo el otro día en un post en LinkedIn. Y eso pues me trae también a la memoria una publicación reciente del Foro Económico Mundial que, como ustedes saben, se dedica desde el año 2015 a estudiar estos temas del futuro del empleo. Y el Foro Económico Mundial hizo un estudio recientemente en el que identifica las 10 competencias que cualquier persona debe tener para ser exitoso en el mundo del trabajo del 2025. Y de esas 10 competencias, 8 son competencias blandas y 2 son competencias de tecnología. Es decir, lo que aprende uno en la universidad, lo que aprende uno en la academia, parece no tener el mismo peso que tenía antes. ¿Eso lo percibes tú en el...? Sí, y por eso también veo, hoy en día soy cercana a la academia, principalmente en Medellín, y por eso veo a la academia repensándose mucho, porque finalmente mira lo que al final del día, a los 5 años de la carrera profesional típica, tú sales al mercado laboral y qué es lo que el mercado laboral está exigiendo. Y desarrollar esas habilidades blandas, por lo menos en estudios que hemos hecho, toma de 18 a 25 años, ¿sí? Desde el entry level hasta el CEO, para ser CEO. Entonces tenemos que anticiparnos un poco porque tenemos que hacer, inclusive el reto está desde la academia, no solo desde cuando llegas a la organización. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo diría que el 80% de las competencias hoy son blandas y la destreza tecnológica es importante en cualquier cargo. Y esas competencias blandas se van perfeccionando con el tiempo. Sí, hay una buena noticia, es que todas son susceptibles de desarrollar, todas. Lo que pasa es que hay unas más fáciles de desarrollar que otras y también dependen de tus rasgos y características de personalidad, que son ya unos temas más pues internos, intrínsecos de cada uno, ¿sí? Ok. Y si uno piensa en el desarrollo de esas competencias blandas con el transcurso del tiempo y con la experiencia, pues viene la pregunta obvia después de esto, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú, Ana, en el mercado laboral la contratación de personas de 50 años, de 45 años, de edades, digamos, relativamente altas en comparación con lo que estábamos acostumbrados a ver hace una década? Tú preguntabas, hace un rato le preguntabas a Andrés si eso era un paradigma o una realidad, ¿sí? Y yo siento que son ambas. Siento que son ambas. Entonces, mira, la realidad es que sí estamos, acuérdate que yo no hago sino alta gerencia, y por eso pues hago esa aclaración, es que un presidente de 50 y 52 años está bien.
Pero ahí hay un tema importante, Héctor, y es el tema de género. Sí estamos viendo como las mujeres en Colombia, no sé por qué razón, nos jubilan a los 57 años. Entonces, cuando tú llevas un candidato una candidata que ha, digamos, superado la barrera de los 50 o 52 años, ya pones a pensar a la organización y dices, ven, ¿qué tanto tiempo le queda? Porque, no sé, hay temas de gobierno corporativo que dice que uno se debe ir en el momento que tiene, pues que se le sale la pensión. Entonces, el paradigma es que yo creo que ese es el buen momento para contratar a personas para las posiciones de alta gerencia, ¿sí? Porque están maduros, porque tienen un buen recorrido, pero sí hay una realidad, es que las organizaciones no, salvo algunas organizaciones, no podría generalizarlo, prefieren talento que esté entre los 40 y los 50 años. Por eso te digo que es un paradigma y es una realidad. Ok, ¿Sí? muy interesante. Y ya para cerrar este tema de las competencias blandas, Ana, ¿cómo miden ustedes, los headhunters, esas habilidades blandas de las personas? Bueno, creo que todos los que estamos sentados aquí en la mesa, inclusive nuestra audiencia, todos tenemos instrumentos de valoración. Todos hemos aprendido a valorar a través de instrumentos, pero si tú no tuvieras un instrumento, porque yo soy una pyme y no tengo acceso a esa tecnología, pues realmente a través de entrevistas por competencias, que además todos hemos aprendido eso. Y hay un tema importante, Héctor, es cuando sales a chequear referencias y haces un proceso juicioso de referenciación tipo 360, debes orientar la referenciación a ese 360, porque ¿quién conoce mejor cómo manejas tú una competencia u otra? Los que han trabajado contigo. Entonces yo te puedo aplicar una prueba y tú salir maravilloso en X o Y competencia. Y cuando salgo a preguntarle con quiénes has trabajado y me dicen, no, es que realmente ahí le falta o tiene un punto ciego o tiene una fortaleza escondida. Entonces, no hay una sola manera de hacerlo. Creo que integrando distintas informaciones, creo que la idea es también minimizar el riesgo de traer gente a la calle y ser lo más aceptados posible, aunque acuérdate que esto es la mezcla del arte y la ciencia. Los temas de gente, lo absoluto es relativo. Es cierto. Muchas gracias, Ana. Muy valiosos tus comentarios y tus opiniones sobre todos estos temas. Y quisiera regresar a uno de los temas duros, pero de mucho interés, que es el salario y la compensación. Eliana, es muy común en las entrevistas de empleo que le pregunten a la gente cuánto aspira a ganarse. ¿Cuál sería tu recomendación sobre cómo abordar esa pregunta, cómo abordar la discusión y más que la discusión, la negociación de un paquete salarial que sea atractivo para el candidato? Sí, esa es la pregunta que debemos hacer todos porque es nuestra base para saber si el candidato está dentro del presupuesto de nuestro cliente o no. Mi recomendación siempre a mis candidatos es que se vayan informados. De esto hay mucha información, que vayan informados de cuánto está su posición en el mercado, para que no se vayan ni por encima ni por debajo, para que se vayan con un margen. Y para esto hay mucha información. Empresas como las nuestras tenemos estudios de remuneración públicos, de libre consulta, sin costo, están publicados en nuestras páginas web. Esto les puede servir de referencia. Ver las búsquedas que están publicadas en LinkedIn, que se asemejan a sus perfiles, les da una referencia a los salarios que se están manejando. Preguntarle a colegas, con seguridad un abogado es amigo de abogados. Cuénteme en su empresa cómo están manejando los salarios, qué bandas están manejando. Entonces, que se vayan informados. Dos, que sepan realmente cuánto ganaban o cuánto ganan. Para mi sorpresa, cuando yo empiezo a explorar y a hacer doble clic sobre la compensación, los candidatos no saben cuánto ganan o minimizan muchas cosas que hoy tienen, porque como las tienen hace rato, pues ya no las valoran. Voy a decir un ejemplo, en Bogotá, el parqueadero. El parqueadero es un costo fijo dentro de tu flujo de caja. En mi edificio creo que vale como 300.000 pesos. Entonces, claro, todos ustedes tienen parqueadero, pero el día que no lo tengas, pues tenlo presente. Entonces, hay una cantidad de beneficios que cuando uno le hace ya la oferta al candidato y empieza de verdad en ese momento, después de ya cerrar el proceso, ay, es que me olvidaba que yo también tenía el auxilio para mis hijos, ay, es que, y ya se dan cuenta que no les alcanza. Entonces, háganse un favor y háganos un favor a todos, a los reclutadores y a las empresas, sepan realmente cuánto ganan y no minimicen
ningún punto de su plan de compensación. El tiempo, muchas compañías ahora les dan días libres, eso es plata, o sea, si ustedes monetizan eso, eso es plata. Les dan el día de cumpleaños libre, el día del cumpleaños de los hijos libre, el quinquenio libre, eso es plata. Entonces lleven su compensación clara para que establezcan un mínimo pretendido. Es muy común y nos han educado mucho en Colombia de dar un rango como lo mínimo y tirar como otro ranquito para arriba. Yo siempre les digo a mis candidatos y a mi equipo, uno por encima nunca va a pelear, ¿cierto? O sea, si tú me dices de 20 a 25, si te ofrezco 27, ¿te vas a enojar? No, o sea, por encima nunca te vas a enojar, pero el mínimo es el que tú debes establecer. Los candidatos también son como por no pasar de discretos. No, yo estoy actualmente en 20 y escucho por encima de 20. Yo les digo, ¿pero cuánto es encima de 20? Pues porque para mí 20.500 ya... Ah, no, Eliana, tampoco. No, entonces, ¿cuánto es tu mínimo pretendido para que de verdad empecemos a escuchar? Porque si los llamo por 22, me dicen, ay, no, está muy cerquita, no, creo que no vale la pena el cambio. Entonces, ¿cuánto es tu mínimo pretendido? Entonces, hagan sus propias cuentas y establezcan ese mínimo para que se lo informen al reclutador sin temor, o sea, sin tanto celo. Sé que cuando ahí están desempleados puede haber mucha ansiedad al respecto, pero es que es nuestra base de trabajo, o sea, nuestra base de trabajo son nuestros salarios para saber si encajan o no dentro del presupuesto de nuestro cliente, si van a irse felices y contentos a su nuevo rol. ¿Y qué tanto están abiertos los clientes a la negociación salarial sobre la base de lo que tú nos acabas de explicar, de la diferencia entre el salario monetario y la remuneración con todos los otros conceptos asociados, los días libres, etcétera? Esto ya está muy formalizado, por lo menos dentro de mis clientes. Estos son bandas, son paquetes establecidos, intentan no romper la equidad interna, hay un equipo de trabajo que tendrán que llegar a supervisar, después no pueden romper mucho esas brechas, hay un jefe. Entonces, yo siento que esto está muy formalizado. Cuando nos da a nosotros una posición, no es como tráigamela y al más barato nos quedamos. O sea, la verdad son excepciones con las que yo me encuentro, en que si tenían una banda se van a ir con el más barato, es la excepción. El cliente ya tiene sus bandas establecidas y quieren atraer el mejor talento y que puedan pagar. Siempre al contrario, quieren más y no tienen tanto presupuesto, pero eso ya está muy, muy establecido. Hay banda de negociación, pero pues diría que hay que escuchar es más bien todo el paquete para poder establecer si la oferta para ustedes es atractiva o no. Ok. Cuando una persona pierde su empleo, normalmente aparecen presiones económicas y eso puede llevar a los candidatos a aceptar cargos con unas remuneraciones que no son las esperadas, que no son las que requieren para cubrir sus gastos personales y por lo tanto se puede volver un motivo de insatisfacción muy rápidamente. ¿Qué recomendación le darías tú a estas personas para no autopresionarse a aceptar una remuneración que no esté acorde con sus necesidades? Eso que tocabas de decir es, digo, eso es una cuerda que se empieza a tirar y que finalmente se rompe, porque, y estoy segura que a tus candidatos les pasará que cuando están en una búsqueda activa, queda como un eco en el mercado, queda una ola en el mercado, y cuando consiguen un trabajo, luego a los 2 meses le llaman de otro, y ahí fijo va a estar el de sus expectativas, el de su nivel, y los pone en una posición incómoda de dejar un trabajo en el poco tiempo. Mi recomendación es hasta con mis clientes. Cuando yo veo un candidato que estaba por encima de sus expectativas y que ellos no van a poder pagar, pues les recomiendo que no tiren tanto la cuerda porque esto se va a romper. O sea, en mi experiencia es más rápido lo que esa persona se va o va a estar pendiente de volver a los niveles que traía que perdure. Entonces, no, usualmente entre mi experiencia no sale bien. Ok. Muchas gracias, Eliana. Creo que eso es un punto muy importante a considerar y tratar de mantener un balance entre lo que el candidato necesita y espera y lo que la compañía está dispuesta a pagar o el mercado está dispuesto a pagar por ciertas competencias. Quisiera volver a las buenas noticias que nos daba Andrés al principio, en el sentido de que el año electoral realmente no ha tenido mucho impacto.
pero nos mencionaba también que hay ciertas empresas que ya tienen un plan, por lo menos una idea de qué decisiones van a tomar en caso de que gane X o Y candidato de los que están en la baraja presidencial en estos momentos. ¿Eso, Andrés, ha tenido algún impacto en el sentido de frenar las contrataciones o se ha mantenido más o menos estable en este año electoral? Claro, Héctor. Afortunadamente, te digo, se ha mantenido la contratación y está disparada. Hay sectores donde hay unas oportunidades espectaculares y empezamos a ver por industrias, volvemos y repetimos, el sector de tecnología, y piensen que esto va a abarcar a todo el país, a todas las industrias. Todo lo que ustedes escuchen como startup, ¿sí? Eso está llegando a cualquier industria. Entonces hoy tenemos fintech, proptech, empresas startup de consumo, todo esto está permeando todo el aparato productivo del país. Y esto es lo que está cambiando mucho, por eso es que el sector, digamos, o el sector, tanto los cargos de tecnología, es lo que más está creciendo. Por ese lado, también pensemos temas coyunturales que está dando la economía global. Tenemos un caso al otro lado del planeta, no sabemos qué va a pasar, pero esto de por sí, ¿qué hizo? Elevó los precios de muchos commodities. Esto para muchas empresas del sector minero energético es un buen problema, ¿sí? Y yo les digo, el sector petrolero minero, por lo menos el petróleo se disparó, el oro ahorita se volvió un punto donde mucha gente se está refugiando, de por sí estas compañías de minería están ganando valor, y es ahí cuando estas empresas aprovechan este excedente de capital para empezar la exploración, ¿sí? Entonces, en esos puntos, digamos, ese tipo de industrias están viviendo un momento gracias a una coyuntura global. Tenemos otras coyunturas, todo el tema logístico, ¿sí? Lo que vimos este año, no había carros, no había, no había tecnología. ¿Por qué? Porque faltaban unos chips. Eso está volviendo a la normalidad. Sector logístico también, digamos, todo se está volviendo a reactivar. Y para darles casos excepcionales, todo lo que tuvo que movilizar el sector logístico en temas de vacunación significó un tema muy fuerte para esta industria, ¿sí? Movilizar todas estas vacunas, el transporte de alimentos que vivimos durante la pandemia. Entonces, en temas terrestres, aéreo, se movió mucho. Como comentaba Ana, acaba de aparecer una nueva aerolínea, siguen creciendo, siguen llegando empresas. Y lo que les digo, el sector de las startups es algo que está permeando en todas las industrias y están creciendo nuevas ideas. De ahí es donde también se aprovecha mucho el conocimiento de personas mayores. Muchas veces estos son empresas de, que ponen la palabra millennials o chinos de 30 años que tienen una idea muy buena y a veces requieren esa experiencia de alguien con mucha experiencia. Ahí es donde también se aprovecha mucho estas personas que tienen muchísima experiencia en distintas industrias, ¿no? La reactivación de por sí y volver a la normalidad mientras ya estamos más vacunados, ahorita dentro de nada, como comentaban también, podernos quitar el tapabocas en espacios abiertos, ¿sí? Reactivación del consumo, como volvíamos a, imaginemos el 2019, todo esto pues va a traer, digamos, nuevas oportunidades y mayor crecimiento. Entonces, las contrataciones están volviendo y se van a mantener. Lo que les decía de pronto es, esperemos a ver cuáles son las primeras decisiones a quien quede, X o Y. Habrán industrias que esa decisión impacten más. Si les digo, hay candidatos que están hablando, qué pena la palabra, pendejadas, que impactan ciertas industrias. Sector minero energético, ¿qué puede ver con un candidato en especial? Es que no hay garantías. Ahí es donde vemos un impacto específico a cómo puede impactar este tema de las elecciones, ¿sí? Ese es un caso específico. Pero pues de resto, veamos a ver cuáles son esas decisiones que se toman y qué pasa de ahí en adelante. Pero por el momento mantengamos ese buen nivel. Lo que se está viendo en las empresas es contratación activada,
bastantes búsquedas en el mercado. Si ustedes ven distintas fuentes, puede ser, no sé, LinkedIn, ustedes pueden incluso ver otras, Computrabajo, el empleo, bueno, hay de todo, pero pues en especial si queremos ver esos niveles, gerencia media, gerencia alta, estemos en contacto con todos estos headhunters, estemos en contacto con nuestros consultores de LHH, porque estamos pendientes de esas búsquedas, de esas vacantes que hay en el mercado, y el mercado los está dando. Sí, ahorita es un excelente momento para estar muy atento a todas estas oportunidades que se están abriendo. Gracias, Andrés. Por ahora nos hemos circunscrito a los riesgos internos del año electoral. ¿Y qué pasa si gana el candidato X o el candidato Y la potencial falta de garantías para ciertos sectores? Pero también hay otras cosas que tienen impacto en el empleo, pero que provienen de problemas globales. Desde hace algunos meses estamos oyendo hablar de la crisis de los contenedores. ¿Qué impacto ha tenido eso en el sector de logística? Claro, no, Héctor, digamos que creo que muchos lo hemos vivido, ¿sí? Desde no encontrar un producto hasta el incremento de los precios de insumos. Y te lo digo así, el sector agroindustrial, yo creo que es uno de los principales afectados por esto. La reactivación del agro en el país está directamente afectada por este problema global. Los insumos para cultivar se triplicaron. Es como el hecho de la papa hoy es como un bien exótico y está acá nada. Y es gracias a eso. Un problema global está afectando los insumos, el costo de los insumos, o lo vemos también en la carne, ¿sí? Muchos insumos agroindustriales ni siquiera se producen en el país, que a la hora de importarlos, lo que hacen es elevar el precio. Por eso principalmente los que se reactivaron más fácil fueron el sector servicios. Eso indiscutiblemente es lo que más vemos que se está reactivando en el país y lo que más está llegando. Pero el sector agroindustrial es el claro ejemplo de, pues, de la necesidad de lo que impacta un problema global como el tema logístico a una industria o un sector específico. Muchas gracias, Andrés. Quisiera regresar a Ana María con una pregunta que nos viene del chat. Hemos hablado de la importancia de todas las competencias blandas y tú nos has explicado a profundidad cómo se evalúan, el peso que tienen, el impacto que tienen sobre la posibilidad de o sobre la empleabilidad de un candidato. Pero hay una competencia dura en particular que aparentemente sigue teniendo mucha fuerza y mucho peso a la hora de contratar a una persona, y es el bilingüismo. Eso sigue siendo un motivo para dejar de contratar a una persona que cumpla con muchos requisitos y que tenga muchas competencias difíciles de encontrar. Yo pienso que sí, pero hay excepciones. Hay compañías que exigen dentro de su perfil inglés, pero no tienen nada que ver con el tema de inglés, pues no, dentro de su modelo de negocio no tienen clientes afuera ni proveedores. Pero más allá del modelo de negocio es que lo que se está pensando es que si se tiende a la globalización, el idioma es importante. De hecho, yo tengo clientes del sector que ya están pidiendo 2 idiomas, ¿no? No solo español e inglés, sino realmente un tercer idioma, que muy apetecido el portugués, pues por el tema de Brasil y demás, y alemán estamos viendo una tendencia importante ahí. Pero te diría que en el 80% de los casos el inglés es importante. Es un requisito sine qua non. Ok. Muchas gracias, Ana. Entonces, pilas con el inglés, señores y señoras candidatos. Quiero también retomar un tema de remuneración con Eliana. Hemos hablado de salarios, hemos hablado de compensación emocional, pero no hemos profundizado lo suficiente sobre el home office como una manera de remunerar o de darle flexibilidad a las personas, que puede ser muy atractivo. Se está empezando a percibir el home office o el trabajo remoto o el trabajo híbrido como un beneficio a la hora de hacer una oferta de empleo. Total.
Total, y te digo que los candidatos es lo primero que me preguntan cuando los invito, que no están en búsqueda activa, a tomar un nuevo reto. Me preguntan sobre sus políticas de presencialidad de nuestros clientes y hace que acepten o no. Pues por lo menos en Bogotá es un factor totalmente decisivo, y mis clientes también están abiertos a, como tienen estas posturas flexibles, a que el talento ya esté en la ciudad que sea. Entonces, sobre todo las empresas de tecnología me dicen, no me importa dónde esté, lo que me importa es que sea el mejor talento. Entonces, qué mayor apertura y pues oferta para nuestros candidatos, que ya no importa dónde estén, puedan estar vinculadas con grandes compañías, que antes era solo un privilegio de las ciudades principales. Entonces, sí lo es. Muchas empresas lo están viendo no solo como beneficio, sino como el impacto en su huella de carbono, que por ejemplo es una de las grandes tendencias que vemos ahora para este año también en temas corporativos, la sostenibilidad, el impacto ambiental. Entonces, claro que sí, se está tomando como una gran tendencia, y está dentro de todas las agendas de recursos humanos. Todo el mundo habla de trabajo híbrido, cuál es la mejor forma de retener el talento, y siempre sale presencialidad. Andrés, ¿tú cómo lo has percibido en Spring? Igual que Liana, te cuento, Héctor, el tema de volver a la oficina, ya las empresas tuvieron de primera mano la experiencia de vivir que se puede trabajar remoto, ¿sí? Esto significó para muchas empresas un ahorro, digamos, en temas de oficina, arriendo antes tenían 10 pisos, ahorita se quedaron con 2, por ese lado. Pero eso llegó para quedarse, Héctor. La empresa que ahorita esté pensando un modelo 100% presencial, te digo que va a tener unos retos muy grandes para retener el talento. ¿Por qué? Porque el resto del mercado está ofreciendo eso. Y no es como un beneficio, sino es una nueva normalidad, ¿sí? Por eso es que en Estados Unidos se dio la gran renuncia, y es un momento donde millones, o sea, es que fueron millones de personas renunciando a sus trabajos por buscar mejores situaciones oportunidades en términos de calidad de vida. Eso fue algo que nos dio la pandemia, ver que se puede, pero estamos viendo también otros problemas, ¿sí? Entonces ahora trabajar desde casa, remoto, conectado, está generando una sobrecarga de trabajo porque no nos estamos desconectando. Pasamos de una reunión, apagamos y pasamos a otra y pasamos. Entonces ahorita las empresas están buscando cómo trabajar en bienestar y estas nuevas habilidades de liderazgo, de trabajo remoto y todo este tema. Yo quiero aclarar algo, Héctor, es que esto no es o sí todo remoto, o todo sí híbrido, o todo sí presencial, porque también nos encontramos con mucha población que la está pasando muy mal en casa, o sea, no está cómodo, no tiene las condiciones, tiene que seguir trabajando en el comedor después de 2 años, o con un ambiente que no es cómodo. Entonces, la invitación o la tendencia de las compañías es a preguntar y a la flexibilidad de acuerdo a cada persona. Entonces, no es todos tenemos que volver o nadie tiene que volver, porque a uno les cae en gracia y a otros no. Es a qué tienes que ir. Si quieres ir, habrá un espacio, pero que no sea mandatorio ninguna de las dos opciones. Muchas gracias, porque la aclaración es muy válida y muy pertinente, Liana. Este tema de la presencialidad o de la virtualidad no es absoluto. Tiene que ver no solamente con las características del cargo y con la naturaleza del cargo mismo, sino también con las circunstancias personales del trabajador. Entonces, pues, muy valiosa esa aclaración. Tú mencionabas, Eliana, que esta situación del valor que se le da al trabajo remoto, al trabajo híbrido en Bogotá es muy fuerte, obviamente por razones de tránsito, razones de movilidad. Y quiero preguntarle a Ana, para concluir el espacio, si en Medellín es igualmente válido ese argumento. Sí, es igualmente válido, porque esta ciudad, si bien no tiene el caos en Bogotá, vamos para allá. La verdad, vamos para allá. El tráfico se ha complicado mucho. Ya te demoras mucho tiempo. En Medellín hay un fenómeno, es que las compañías sí están decretando el teletrabajo 3 días obligatorio en la oficina y 2 en la casa, o donde quieras estar. Pero ya lo están decretando. Estoy de acuerdo con Eliana que hay clientes que dicen 100% presencial y los candidatos dicen
pues entonces yo no soy la persona porque yo no voy a estar 100% presencial. Como dice Eliana, también hay gente loca de ganas de irse corriendo para la oficina, porque no tienen las condiciones, porque tienen niños chiquitos, porque la empleada, bueno, cualquier cosa o cualquier situación. Pero Medellín va a Bogotá en temas de movilidad, no creas que no. Tenemos un reto aquí importante y no vemos que esta administración sea la que va a sacar adelante el tema de la movilidad. Bueno, llegamos al final de nuestra hora de esta deliciosa conversación. Quiero agradecerle a Ana, a Eliana y a Andrés por su generosidad, por regalarnos esta hora de su tiempo y sobre todo por compartir con todos nuestros candidatos su experiencia, sus percepciones, toda su visión general sobre lo que estamos viviendo en el mundo del empleo. Y con esto le cedo la palabra a Mildred para que continuemos con la segunda parte de este encuentro. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Feliz. Gracias.